Buenas noches. Le quiero dar la bienvenida a todos ustedes el día de hoy en nombre de la empresa Ingeniería de Diagnóstico Clínico a nuestra conferencia titulada Velocidad y sedimentación globular rompiendo paradigmas analíticos. Mi nombre es Jacqueline Cortés, soy la gerente comercial y de operaciones de la empresa y en esta oportunidad tenemos como invitado especial al doctor Luis Figueroa, el cual es médico patólogo del Hospital Suárez 3 de Angamos y él también es el fundador de la Organización de Medicina de Laboratorio, la cual es una organización científica académica que promueve la difusión del conocimiento sobre la medicina de laboratorio. Además de eso, es investigador activo y también es autor del libro titulado La diabetes en la medicina de laboratorio, teniendo varios premios nacionales, como por ejemplo el premio Cailín y el premio Renueva. Sin más, le doy entonces la palabra al doctor Luis Figueroa Montes. Y nuevamente, bienvenidos. En primer lugar, agradecer a IDC por invitarme a participar de este webinar, de esta conferencia, donde vamos a hablar de un test de laboratorio bastante conocido y que hoy en día de repente vamos a ampliar un poco más la perspectiva de su utilidad clínica en relación a este test, a pesar de su antigüedad. Bueno, en relación a este contenido no tengo ningún conflicto de interés. Agradezco la presencia de todos los participantes en esta noche académica y agradezco una vez más a IDC por dejarme participar. Hace poco en una publicación que realicé en mis redes sociales hablé sobre el Tevenon, un test bastante antiguo que, como ven, inclusive su artículo original de Tevenon y su ayudante Roland lo publicaron en el año 1918. Este test, como ustedes saben, lo seguimos usando. A pesar de la antigüedad, algunos tests de laboratorio siguen teniendo una utilidad clínica importante si lo usamos de la manera adecuada. Entonces, hoy en día también vamos a hablar de otro test que probablemente tiene bastantes años y es la velocidad de sedimentación globular. Este test es una prueba utilizada con mucha frecuencia en los laboratorios de hematología. Yo diría que en todos los laboratorios se procesa este test de diferente forma. Ya vamos a ver los métodos analíticos. Y es importante entender y conocerlo un poco más. Hay mucha bibliografía actualizada en relación a la utilidad clínica de este test y es un test que vale la pena tenerlo presente y considerarlo en relación a sus aportes clínicos. Como ustedes saben, este test pues ayuda a ver una actividad inflamatoria dentro del cuerpo que puede ser causado por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, las infecciones, cánceres u otras enfermedades. En general, un BCG patológico nos haría entender de repente un tema de enfermedad, un tema de que algo no está funcionando bien dentro de nuestra fisiología. Es un test también de bajo costo y que en la práctica se utiliza con mucha frecuencia. Hay diferentes metodologías manuales y automatizadas. Vamos a conocer un poco más de ellas. Sin embargo, a pesar de tantos años, todavía hay un método que es considerado el gold estándar o el patrón de oro para hacerlo, pero es muy probable que muchos laboratorios ya no lo estén utilizando. Hoy en día existen diferentes equipos automatizados que pueden ya dosar y darnos un valor cuantitativo con tubos cerrados, extracción que permite ser un proceso un poco más minucioso. Muchos de estos métodos automatizados ya han sido estudiados en su validación en fábrica con el método Gold Standard y pues tiene diferentes ventajas que vamos a conocerlas más adelante. Entonces, el motivo de esta conferencia va a ser hablar un poco de este test. Vamos a hablar brevemente de su historia, de la fisiología, los métodos que existen para dosarlo, la utilidad clínica y por último algunas publicaciones que nos hacen ver su utilidad de este test tan antiguo. En relación a la historia, vamos a ver que pues es un test que desde el año 1894 este investigador Edmund Biernacki publicó pues el primer artículo donde ya describía las bases de la eritrosedimentación en el año 1894. Después, en el año 1918, Farius encontró una rápida sedimentación en eritrocitos en plasma de una mujer gestante
y era diferente a la de una mujer no gestante, en el año 1918. Y fue en el año de 1921 cuando Westergren define prácticamente la técnica que hoy en día lo consideramos como el gol estándar para la eritrosedimentación. 1921, ¿no? A partir de esta época se comenzó a popularizar el test. Posteriormente, en el año 1993, Wintrow hace una modificación a este método y comenzó también a utilizarse su metodología. Ya en el año 77, el Comité Internacional de Estandarización de Metodología recomendó, obviamente, como el método ideal, el método de oro, el patrón de oro, el gold estándar, al método de Westergren para la velocidad de sedimentación. Y esto ha continuado hasta el día de hoy en diferentes documentos en los años consecutivos, referenciando de que el gold estándar, el patrón de oro, es el método de Westergren. Igualmente, el Instituto de Estandarización de Laboratorios Clínicos ha establecido pues varios documentos actualizados. Hoy tenemos una quinta versión que habla de los procedimientos que evalúan la velocidad de sedimentación globular ya en una quinta edición, si queremos de repente entrar en más detalles sobre esta metodología. Como pueden ver, es un método pues bastante antiguo, pero que en la práctica sigue siendo vigente. Desde la perspectiva de fisiología, hay que entender un poco cómo se genera el fenómeno de la eritrosedimentación. Y como ustedes saben, ya a nivel de inmunoserología, pues los hematíes a nivel de su membrana celular expresan una carga positiva en su superficie, de tal manera que entre hematíes se genera una repulsión, un rechazo que está ligado por las fuerzas de Van der Waals, que es una fuerza que está relacionada a cómo las células van a tener una atracción o van a tener una polarización, una separación. Entonces, cuando esta carga positiva se pierde en el hematíe por diferentes circunstancias, como por ejemplo la presencia de electrolitos, fibrinógeno, como el principal desencadenante, y otras globulinas neutras o cargadas negativamente, van a hacer que este rechazo, esta separación, este potencial Z conocido, evite pues que se separen los hematíes de tal manera que conforme pasa, digamos, mayor inflamación o mayor respuesta de estas sustancias, van a permitir que estos hematíes se comiencen a conglomerar. De tal manera que hay diferentes fases. La primera fase de agregación es un periodo donde se forman las famosas en pila de monedas o fenómeno de Rulux. Después viene ya una formación de esferas donde ya se han formado, digamos, microagregados. Y por último, cuando ya los agregados son mayores, pues simplemente precipitan al fondo. De tal manera que cuando hay un proceso inflamatorio, estos agregados se van a generar con mayor frecuencia, de tal manera que la velocidad de sedimentación va a ser mucho mayor en un tiempo mucho más corto. Y es ahí donde nosotros comenzamos a evaluar la eritrosedimentación de los hematíes. Hay muchas variables que pueden afectar esta eritrosedimentación de manera fisiológica. Por ejemplo, cambios geográficos o estacionales, temas de alimentación, la edad y el género, el embarazo, como hemos visto ya cuando fue descubierto hace muchos años, o algunos medicamentos pueden alterar, digamos, el comportamiento de esta eritrosedimentación. En una revisión muy interesante realizada por Navarro, menciona diferentes factores hematológicos, proteicos o patologías que van a generar un aumento o una disminución de la velocidad de sedimentación globular. Por ejemplo, de origen hematológico va a tener la anemia, la macrocitosis o algunas aglutininas frías un aumento. En el caso de las proteínas, por ejemplo, la hipofibrinogenemia, la difibrinogenemia u otras alteraciones, su disminución y así sucesivamente diferentes patologías que pueden generar un aumento o una disminución de la velocidad de sedimentación. Cuando queremos ver ya la parte de métodos analíticos, vamos a entender que el proceso de velocidad y sedimentación en general cruza por dos grandes maneras de hacerlo. Uno son los métodos manuales, ¿no? Clásicos, conocidos como el Westergren, como el gold estándar, Wintrow, Dispet o microeritrosedimentación, o los automatizados, que vendrían a ser aquellos equipos que hacen
la velocidad de sedimentación, algunos correlacionados en su validación en fábrica con el gold estándar y otros de repente con algunas variantes alternativas, como vamos a ver más adelante. En línea general, cada uno de estos métodos pues tiene sus propias características y ya dependerá del laboratorio que implementará, si es un método manual o es un método automatizado, y eso va a depender mucho de las condiciones de infraestructura, la decisión obviamente del director médico de qué metodología ideal desearía implementar, y también ha relacionado al tema de la experiencia analítica en el laboratorio. En general, cuando se coloca sangre, vamos a ver en cualquier tipo de contenedor, bien mezclada, los eritrocitos tenderán a caer en un tiempo determinado. Esta longitud de caída en base a un tiempo es lo que se conoce como eritrosedimentación o velocidad de sedimentación. Y este fenómeno se puede dar con las diferentes metodologías que conocemos. Como dije, el gold estándar, el método de Westgren, es ya el reconocido por el Comité Internacional de Estandarización de Hematología desde hace muchos años y es el gold estándar. De tal manera que todos los equipos automatizados que pudieran existir para procesar la velocidad de sedimentación tienen que ser necesariamente validados en su fabricación contra este gold estándar. Y esas características deberían estar en su desarrollo, en las declaraciones que hace el fabricante en su fabricación. Pueden haber algunas variaciones, sí, pero igual eso tiene que tener un conocimiento claro al momento de declararlo al fabricante para cuando nosotros hagamos los ensayos de verificación analítica, que es competencia del laboratorio, antes de poner en uso un test de este tipo. Bueno, hablar un poco el detalle del Westgren, pues son unos tubos especiales, unas pipetas graduadas que van a permitir obtener, digamos, la eritrosedimentación en un tiempo determinado, ¿no? Hay varios componentes que van a afectar probablemente el método ideal para hacerlo. Otra variación es el método de Winthrop, que también se comenzó a usar mucho, también son tubos específicos, igual que el método de Westgren, que son tubos específicos para velocidad. Winthrop también los tiene, tienen algunas variaciones, algunos varían con el tipo de anticoagulante, la metodología, la manera de proceso, pero al final buscan también la eritrosedimentación. Y quizás el método que se utiliza aún en muchos laboratorios, que es la microeritrosedimentación, que es como hacer un hematocrito, ¿no? Probablemente en un tiempo determinado, y se lee quizás de la misma forma. Obviamente acá esta técnica manual que viene de los años 30, pues se sigue usando mucho todavía en muchos laboratorios. Es un método definitivamente alternativo, económico, pero va a tener pues algunas desventajas, como es igual el tiempo para esperar la eritrosedimentación. En líneas generales, estos métodos manuales que hemos visto, pues tienen algunas inconsistencias técnicas o desventajas analíticas que quizás se resumen en estas. Primero, tiene que haber un buen mezclado entre la muestra y el anticoagulante, su proporción, 3:1, 4:1, lo que fuera, para evitar una interpretación errónea. Otro tema que tiene que ver mucho es las vibraciones o la inclinación del tubo al momento de esperar la eritrosedimentación. Se necesitan tubos dedicados, tubos específicos para este fin, para cada metodología específica. Igual, se necesitan volúmenes de sangre correctos para su proceso. Hay un componente humano importante porque obviamente su método manual tiene que involucrarse el lado humano. Y otro tema muy interesante que vale la pena destacar quizás es la ausencia de tener controles de calidad para estas metodologías manuales, ¿no? Excepto que consigamos pues efectivamente tener un control de calidad a pesar que lo hagamos de manera manual o de repente si participamos en un programa de control de calidad externo. Entonces, estas desventajas, digamos, estas inconsistencias técnicas de estos métodos ha llevado a que forcemos a tener una automatización, como lo hemos hecho en muchas plataformas analíticas de los laboratorios. En general, la necesidad de automatizar la velocidad de sedimentación pues ha tenido varias finalidades. Una de ellas es disponer una prueba en cualquier momento, no de repente esperar un momento específico de corrida, sino tenerlo a la mano en cualquier momento, cualquier día de la semana, por la necesidad clínica, ya sea de emergencia o de consulta externa. El otro tema es que al existir menor manipulación, porque probablemente vamos a usar tubos primarios, ¿no? Vamos a evitar el riesgo biológico de estar manipulando con pipetas la sangre del paciente, igual haciendo diluciones con anticoagulantes, ¿no?
Y también, obviamente, al tener un proceso menos manual, definitivamente los errores humanos disminuyen. El otro tema sustancial es que hay acceso a controles de calidad que permiten garantizar el funcionamiento correcto de estos métodos automatizados. Aunado al primer punto, el tema de tener un resultado en un tiempo adecuado, pues lo hace aún más valioso, dependiendo de la intervención clínica que tengamos que tener. El otro tema es que la mayoría de equipos automatizados que se están utilizando han sido homologados con el Gold estándar, es decir, con el método de Westergren. Inclusive, la validación de su fabricación ha sido pues con ensayos de correlación con este método. Entonces, como pueden observar, hay múltiples ventajas que han forzado a que se automatice esta antigua prueba de laboratorio dentro de nuestras plataformas analíticas. Un artículo muy interesante y que lo recomiendo que lo revisen, inclusive el doctor Plevani está involucrado en esta publicación. Ellos han hecho unas recomendaciones, ¿no?, sobre los métodos que existen en relación a este tema. Esto ya ha sido publicado en el año 2017 y ellos han evaluado métodos modificados y alternativos. Vamos a ver un poco más cuál es la diferencia. La idea es que acá un panel de expertos, de 6 expertos de hematología, revisaron pues publicaciones por pares, es decir, publicaciones que han pasado ya por una revisión de editoriales médicas en revistas de alto impacto probablemente u otras, y también utilizaron resultados de encuestas de evaluaciones externas de la calidad o programas de evaluación externa de la calidad de más de 6.000 laboratorios de los diferentes continentes en relación a las plataformas o los métodos para velocidad de sedimentación. Al final, ellos obtenieron unos resultados muy interesantes. Quizás resumir que el 28% de todos estos laboratorios, por ejemplo, que participaron, utilizaban el Gold estándar, el método de Western, pero el 72% utilizaba ya métodos automatizados, modificados o alternativos. Vamos a entender un poco esta diferencia. De tal manera que al final, por decirlo así, de cada 10 laboratorios, 7, en base a estos programas de control de calidad externo de las encuestas que ellos evaluaron, ya tenían métodos automatizados que utilizaban métodos modificados o alternativos al método Gold estándar en sus plataformas analíticas. Acá hay una relación de todos los que mencionan en este artículo. Pueden tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, más de 10 métodos automatizados de fabricación. Muchos de estos métodos eran rápidos, seguros y menos laboriosos. Muchos de ellos utilizaban tubos de EDTA estándar, hablaban sus reportes de disminución de costos, y un tema muy interesante era que eliminaba la necesidad de utilizar tubos específicos para velocidad de sedimentación, es decir, de repente tubos de la rutina podían ser utilizados para determinar el valor de la velocidad de sedimentación. Un tema interesante que destaca esta publicación, pues como dije, son las ventajas de estos métodos para determinar la BCG modificados y alternativos. Ellos ponían que hay una exposición reducida del personal de laboratorio a agentes infecciosos, es decir, la bioseguridad, posibilidad de utilizar tubos, reducción del tiempo de 1 hora hasta segundos, ¿no? Métodos utilizan segundos para tratar de determinar la velocidad de sedimentación, evitar el error humano, reducir la cantidad de mano de obra necesaria, de repente ha llevado ya a un tema de eficiencia económica, ya demuestra que procesa el laboratorio. Y lo más importante, posibilidad de conectarlo, obviamente interfazarlo, y a una historia clínica electrónica, evitando pues errores de transcripción, es decir, que tenga una interfase a su LIS, del LIS al GIS, y así evitar pues errores que pudieran impactar en el paciente. De métodos en relación a modificados y alternativos, y es que el Gold estándar sigue siendo obviamente el autorizado por el ISH desde el año 2011, refrendado, digamos, sin modificaciones. Ese es el método de Westergren clásico, el Gold estándar, el patrón. Y el otro es un método de Westergren modificado, es decir, métodos modificados. Estos métodos basados en la metodología del Gold estándar, pero tienen algunas modificaciones, de repente un tiempo más corto, ausencia de diluyentes o diluyentes para hacer, obviamente, el proceso analítico. Pero menciona de unos métodos alternativos, y estos métodos alternativos, pues, definitivamente utilizan métodos de determinación, pero que no se basan en el Gold estándar. En cambio, estos dispositivos utilizan nuevos enfoques
novedosos en relación al tema de proceso, como por ejemplo centrifugación o este método de rheología fotométrica. Pero al final de la presentación vamos a ver una diapositiva muy importante donde este consenso recalca algunas recomendaciones sustanciales para los fabricantes y para los laboratorios en relación a los métodos que se van a utilizar. Igual Navarro nos pone un resumen de condiciones ambientales y técnicas que hay que tener presente y que pueden causar error al momento de realizar una BCG. Claro, obviamente, a más métodos manuales que podamos implementar, mayor riesgo de que estos errores sucedan. Habla temas de temperatura, el tema de anticoagulante, el tema de la cantidad de la muestra, el tema de pipetas de repente inadecuadas o mal calibradas, sucias, húmedas, burbujas, movimientos o vibraciones. Básicamente un enfoque más de errores en base a métodos manuales que deberíamos tener presentes si aún utilizamos. Condiciones de la estabilidad de la muestra es importantísimo, ¿no? Estas muestras idealmente deben permanecer un tiempo en una temperatura determinada, por ejemplo, esto está publicado en el Henry, ¿no? En el último caso dice con la precaución de mantener 15 minutos antes de terminar la temperatura ambiente, hace algunas observaciones. Condiciones de la muestra, el tema de homogenización de la muestra, inversiones, en fin, más enfocado probablemente a métodos manuales que se han hecho por muchos años. También destaca este autor el tema del control de calidad, ¿no? Como ustedes saben, tener control de calidad en cualquier plataforma analítica es crítico, es vital, es esencial. Debemos acostumbrarnos a trabajar con controles de calidad. Idealmente, trabajar y participar en programas de control de calidad externo sería fabuloso. Acá hacen algunas observaciones, especialmente esta observación del Instituto de Estandarización de Laboratorios Clínicos, que recomienda que estos controles cubran un rango, digamos, de detección de 15 a 115 milímetros por hora, por ejemplo, para considerar, digamos, los valores bajos y altos. Si tenemos dos controles, obviamente. El área de trabajo debe evitarse vibraciones y tener una temperatura adecuada, digamos, para permitir el proceso adecuado de estas pruebas. Muy bien. Como vamos observando, hay todavía el uso de métodos manuales, pero la tendencia es que cada vez la automatización se implemente para este tipo de pruebas y tenemos que ser responsables de implementar adecuadamente el método, ver qué método vamos a desarrollar de la mejor forma. En relación a la utilidad clínica, tenemos ya un componente mucho más variado. A pesar que no es un test específico, sí ayuda a ver varias enfermedades, algunas de ellas inclusive la BCG es considerada como un criterio diagnóstico. Y vamos a ir viendo de repente un poco cada uno de ellas. En general, como sabemos, la presencia de velocidad y sedimentación globular, pues habla de la activación de proteínas o conocidas también como reactantes de fase aguda, ¿no? Estos episodios de inflamación provocan un cambio en la carga de superficie de los hematíes, como hemos visto, disminuye ese potencial Z y va a permitir, pues, que se formen estos conglomerados, estos grupos de hematíes que al final van a sedimentar con mayor rapidez. Destacar básicamente que la producción de fibrinógeno es un principal contribuyente de esta eritrosedimentación al momento de evaluar la velocidad de sedimentación, ¿no? Estas proteínas, pues, que se incrementan, la BCG es un método indirecto de valoración de esta reacción y, pues, puede servir de utilidad como ayuda diagnóstica, inclusive para el control evolutivo también de algunas enfermedades, como marco general. En líneas generales, estos test se deben de pedir, pues, por temas puntuales. No se recomienda pedir a pacientes asintomáticos, ¿no? Porque probablemente podamos encontrar un comportamiento que no lo esperamos. Por eso lo ideal es que no deberíamos hacer una velocidad de sedimentación como un método de rutina para ver si un paciente está bien o está mal, es decir, no es correcto, ¿no? Estos pacientes no deberían ser no deberían tener el beneficio de hacer este test porque idealmente deberíamos hacer aquellos que tienen una patología, ¿ya? Como es inespecífica, un valor de repente alterado, de repente podría llevarnos a un sobrediagnóstico o a exponer al paciente a otros procesos que no son necesarios. Es importante que sea siempre solicitado en aquellos que tienen una enfermedad de fondo. Y como les decía, por ejemplo, la arteritis de la arteria temporal considera la velocidad de sedimentación como parte de su criterio diagnóstico, ¿no? La velocidad de sedimentación superior a 50 en la primera hora
es parte de los criterios diagnósticos, por ejemplo, de esta enfermedad. Como saben, la arteritis temporal es una enfermedad que produce dolores intensos, cefaleas, alteraciones visuales, dolor facial, inclusive claudicación de la mandíbula. Y la mayoría de pacientes tiene valores por encima de 60 y más del 90% superiores a 30, ¿no? Es un test que se tiene que tener presente en este tipo de patologías. De la misma forma, hay muchísimas publicaciones, bastantes publicaciones, donde asocian el tema de la BCG y el cáncer. Yo creo que instituciones que constantemente evalúan esta enfermedad, el cáncer, deberían generar una revisión importante en relación al comportamiento de este test y algunos tipos de cánceres en especial. Por ejemplo, los linfomas, cáncer gástrico, cáncer de células renales, leucemia linfática crónica, etcétera, tienen un comportamiento muy particular. Un tema interesante también es que los tumores sólidos, en general, la mayoría de los tumores sólidos pueden tener valores superiores a 100 y esto generalmente indicaría pues ya la presencia de una metástasis, ¿no? Una enfermedad en estadio 4, una enfermedad que lamentablemente ya avanzaba en el paciente. Entonces, no es que sea un marcador tumoral, pero sí es un test que ayudaría a ver que de repente el proceso neoplásico está avanzado en los pacientes. Obviamente esto debería ir aunado con algunos estudios, como por ejemplo este investigador que abordó el tema de glioma y trató de unir los valores de BCG como un predictor de supervivencia, por ejemplo, en pacientes dependiendo del tamaño de esta tumoración, ¿no? Hay muchas publicaciones que asocian los tumores de origen neurológico con el comportamiento de la velocidad de sedimentación, igual que probablemente otros lactantes de fase aguda, así que hay que tener presente en este tipo de patologías. De la misma forma, al ser un test que se incrementa en procesos, obviamente, de inflamación, sabemos que las enfermedades cardiovasculares, la aterosclerosis, en su fisiopatología, pues tienen un componente importante de inflamación y hay estudios, por ejemplo, que se ha hecho específicamente en pacientes con lupus, como este, donde ven que los pacientes con lupus pues tienen valores más altos en comparación con los controles. Ojo que estos pacientes tenían eventos cardiovasculares. Pero también hay otros artículos donde están las publicaciones claramente, donde ven, por ejemplo, que la BCG sirve como un factor de pronóstico independiente para enfermedad coronaria en hombres y mujeres en base a ese dato, ¿ya? Entonces también tenemos una oportunidad de investigación en relación a la BCG y pacientes que han tenido eventos de tipo cardiovascular. Y en general ya un uso que se le da quizás con mayor enfoque clínico o mayor énfasis al tema de la velocidad de sedimentación es la osteoartritis o las enfermedades reumáticas. En general, la velocidad de sedimentación se altera en diferentes osteoartritis y se trata de utilizar mucho para hacer esa diferenciación clínica si es o no es de origen reumatológico, ¿no? Sin embargo, muchos pacientes con artritis reumatoidea van a tener valores altos y esto va de la mano con un valor positivo de factor reumatoideo. Tanto es así que la Asociación Americana de Reumatología lo sigue considerando dentro de sus criterios diagnósticos. En esta publicación, por ejemplo, que habla de los biomarcadores de la enfermedad de la artritis reumatoidea, considera pues a varios biomarcadores, ¿no? La BCG, el PCR, que informan sobre la actividad de la enfermedad. Quizás no tanto para monitorear el tratamiento, pero sí sobre la importancia de ver que hay una actividad en la enfermedad, ¿no? Las recomendaciones de tratamiento a objetivo, el tratamiento objetivo incluye pues varias puntuaciones. Y una de esas puntuaciones, por ejemplo, está el DAS-28, el SDAI, el CDAI. Todas estas tienen un componente donde traten de evaluar la actividad de la enfermedad y la presencia de velocidad de sedimentación alta, en el caso del DAS-28, como vamos a ver. Esta metodología, por ejemplo, en el año 2000, criterios de clasificación para la artritis reumatoidea en septiembre se publican y se actualizan los reumatoidea. Dentro de estos nuevos criterios de clasificación, componente de y al PC como parte de la a este tema.
Y aunado a estos criterios se generan pues algunas evaluaciones como el DAS-28. Y el DAS-28 permite pues ver justo la actividad de la enfermedad. Y dentro de los criterios de evaluación, este tipo de algoritmo o de evaluación o de puntuación para ver actividad incluye la BCG cuantitativa y cómo se encuentra su actividad en relación al dolor, tumefacción de sus articulaciones. De tal manera que al final, en fórmulas matemáticas, me puede ir liberando probablemente un score de actividad de la enfermedad articular asociado a la BCG. Muy bien, en esta publicación que también me pareció muy oportuna. También aquí Plevani, por ejemplo, habla de la importancia de ver la validación de estos instrumentos al momento probablemente de su fabricación, ¿no? Y qué cosas deberíamos tener presentes para tener en cuenta la robustez del desempeño analítico de estos métodos, ¿no? Ellos hablan que estos analizadores pues necesitan tener una validación exhaustiva antes de llevarlo a su uso y básicamente deberían estar enfocados con garantizar su comparabilidad con el método de referencia que es el de Westergren. En este estudio, por ejemplo, hacen una comparación de dos analizadores de BCG automatizados. La validación la realizaron de acuerdo a lo que establece el Consejo Internacional de Estandarización de Hematología, que incluye diferentes ensayos: determinación de la precisión intra e intercorrida, evaluación de arrastre, interferencia con hemólisis, sensibilidad al fibrinógeno, comparación con el gol estándar para ver el tema de correlación y la estabilidad de la muestra. Un sinnúmero de ensayos que lo único que buscan es ver cómo se comportan estos instrumentos en comparación con el gol estándar. Al final, este estudio, cuando han evaluado, demuestran pues que hay una validez analítica de los dos analizadores y hay una alta comparación con el método de estándar. Las mejoras evidentes permiten pues que estas nuevas tecnologías permitan tener resultados que se comparan con el gol estándar. Y un tema a destacar es este, ¿no? Porque un requisito de los laboratorios es que deban hacer la verificación. El fabricante obviamente declara en su fabricación las bondades de sus métodos, cómo ha sido de repente validado, cómo se ha comportado con sus ensayos, pero es la declaración del fabricante. Nosotros en los laboratorios clínicos tenemos la obligación de hacer los ensayos necesarios para verificar lo que declara el fabricante. Entonces nosotros tendremos que hacer la verificación que corresponda, ensayos de EP15, ensayos de EP6, etcétera, que nos permitan tener la garantía de que al usar ese instrumento vamos a tener resultados que se comparan, por ejemplo, con el gol estándar a nivel mundial. Aquí esta institución recomienda que antes de usarlo debemos hacer estos temas de verificación para así tener resultados clínicamente válidos para los pacientes. Porque obviamente un resultado erróneo puede llevar a un sobrediagnóstico o al uso de pruebas pues de manera incorrecta. Y justo lo que le mencionaba en relación al artículo inicial, donde vimos este artículo que evaluaba las recomendaciones de estos 6 expertos en relación a uso de métodos de velocidad modificados o alternativos, ellos hacían algunas recomendaciones puntuales, tanto para los fabricantes como para los laboratorios, y desde la perspectiva de obligación. Y menciona claramente que el fabricante está obligado a decir claramente qué método está utilizando, si es un método alternativo, por ejemplo, modificado, o es un método alternativo el que está utilizando en relación a su instrumento. Si es que hay o no estudios de correlación con el gol estándar, como es el método de Western. Determinar e indicar temas de imprecisión, o sea, el desempeño de la precisión del instrumento, interferencias conocidas, ¿no? O indicar a nivel de qué valor de la interferencia puede afectar ya el valor del test, rangos de referencia específicos por edad y sexo, y proponer toda la información que sea necesaria para ver temas de sensibilidad y especificidad analíticas, por ejemplo. Y un tema interesantísimo en relación a las obligaciones de los laboratorios, es decir, el director médico que sea responsable de implementar ese test, es realizar estudios pues para determinar la idoneidad del método con sus pacientes, ¿no? Para tratar de definir claramente y el momento de poder usarlos. Y otro tema importante es
que siempre debe de considerar agregar inclusive un comentario interpretativo en cada resultado. Por ejemplo, este resultado se obtuvo con un instrumento de velocidad sedimentación globular que no se basa en el método de estándar, por ejemplo, si es que fuera así. O de repente la sensibilidad y especificidad de este método para varios estados de enfermedad puede ser diferente en comparación al gol estándar, etcétera. Es decir, de acuerdo a los ensayos que ustedes puedan realizar de correlación, comparación de métodos, ensayos de verificación analítica, etcétera, es sustancial de repente emitir opiniones en los reportes de los resultados para un mayor entendimiento con los usuarios que son los médicos y también para mayor comprensión de los pacientes. Muy bien, esta prácticamente ha sido una revisión de diferentes temas relacionados a la velocidad de sedimentación. En realidad es un test, como dije, bastante antiguo, pero que sigue vigente. De ahí es que, por ejemplo, en esta publicación habla de que, a pesar de que existen más de 120 años, ¿no?, desde la primera descripción que se hizo de la velocidad de sedimentación, y que aún de repente se cuestiona su relevancia clínica, porque como saben no es una prueba específica, por eso le ponen como una prueba imperfecta dentro de esta publicación muy interesante. Es uno de los métodos que se utilizan con bastante frecuencia en los laboratorios de hematología. Y tenemos que entender que hoy en día existen también muchos métodos automatizados de bajo costo que son seguros, que son rápidos y que tienen una buena exactitud y precisión y que lo más importante han sido validados en su fabricación con el método de Gold estándar de Westergren y permitiría pues tener correlaciones altas en relación a este método de tal manera que los resultados pues sean adecuados para el uso clínico. Entonces va a depender ya del fabricante hacer un buen instrumento que permita tener buenos resultados comparados con el Gold estándar. Los usuarios, nosotros estamos en la obligación de hacer los ensayos de verificación que correspondan para el uso correcto de estos instrumentos. Los reguladores, obviamente, el ente regulador nacional que permita la importación de algún tipo de equipamiento, el uso de nuevas tecnologías que se está viendo hoy con bastante frecuencia, pues sean elegidos, validados y verificados, ¿no? Y se emplean de manera correcta, ¿no? Al final, ¿quiénes se benefician? Pacientes, obviamente sus familiares, su entorno familiar, y lo más importante, los proveedores de la salud, tanto públicos como privados, para brindar pruebas de laboratorio de calidad que tengan pues un alto impacto en la toma de decisiones de los médicos en la práctica diaria. Muy bien, eso sería todo en relación a este tema. La verdad que agradezco la oportunidad que se me ha dado de hacer una revisión de los métodos. En realidad, cada vez que uno hace una revisión de diferentes plataformas analíticas o de test, uno aprende cada vez más en relación a cada uno de ellos, a pesar de ser métodos tradicionales que se utilizan con mucha frecuencia y que a veces no damos un poco más en la importancia y la contribución de la utilidad clínica de los mismos. Los invito también a que escuchen mi último episodio 31 en mi podcast. Hoy he hecho una entrevista a Wellington dos Santos, un personaje reconocido dentro de la medicina de laboratorio. Espero que puedan disfrutar de este episodio. Muy bien, muchísimas gracias a IDC por la oportunidad de llegar a todos los participantes en esta noche y hablar un poco de este tema tan interesante como es la velocidad de sedimentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta que hacerle al doctor por el vía chat. Podemos resolver cualquiera de sus consultas. Doctor Luis, tenemos dos consultas por acá por el chat que quisiera rescatar de manera de que usted pudiera contestarlas antes de pasar al cierre de la presentación, si le parece bien. Perfecto. Una de ellas es, ¿cuál es la diferencia de tiempos en los procesos de BSG entre Winthrop y Westergren? La verdad que la mayoría de los métodos manuales tienen tiempos importantes en relación al proceso, ¿no? Una de las desventajas de los métodos manuales es justo el tema del tiempo que hay que esperar, ya sea una hora o menos de una hora. Pero en líneas generales, yo considero que ya existiendo muchas plataformas analíticas que de bajo costo me puedan determinar métodos cuantitativos para la BLSG, más aún si han sido fabricados con el Gold estándar, yo creo que sería lo más adecuado. A pesar que
definitivamente va a ser más costo eficiente porque ya no tienes que usar tubos específicos o ya no tienes que estar de repente recargando con mayor carga laboral a ese colaborador si utilizamos un método automatizado, ¿no? Pero la mayoría de métodos manuales, en general, una de las principales desventajas es el tiempo que hay que esperar para la eritrosedimentación. Muchas gracias, doctor. Una segunda pregunta es, ¿varía el resultado entre una muestra del día con una refrigerada de un día? Todas las condiciones preanalíticas obviamente son declaradas por el fabricante cuando han hecho la evaluación del desempeño de sus muestras con sus plataformas. Entonces, la estabilidad de la muestra es sustancial. Como he mencionado, en especial las muestras manuales, pues tienen un alto impacto el hecho de manipular las muestras en condiciones de repente no idóneas. Entonces, yo creo que las condiciones analíticas que sean brindadas por el fabricante son las que deberíamos de cumplir de manera estricta para tener mejores resultados al momento de hacer las corridas analíticas. Am, Quería consultarle si existe alguna observación sobre esta prueba, pero en pacientes policitémicos. Hay un cuadro justo donde claramente se ve algunas condiciones en las cuales hay un aumento o disminución de la BCG en relación al tema de la concentración de hemoglobina, ¿no? Igual, como menciono, todos los interferentes, todas las condiciones de estabilidad de la muestra, uno debe siempre evaluarlo al momento de realizar alguna observación. En especial, aquellos que puedan generar, digamos, resultados que pudieran afectar la estabilidad de la muestra. Justo cuando uno evalúa el desempeño analítico de diferentes plataformas, lo ideal es utilizar muestras desafiantes, ¿no? Para tratar, digamos, de desafiar al instrumento y ver cómo se comporta. El caso mencionado podría ser una de ellas. Igual el fabricante declara algunos valores en los cuales la linealidad o los datos de precisión pueden alterarse en base a condiciones específicas, ¿no? Que pueden ser como interferentes. Pero eso ya está más asociado a cada instrumento que uno pueda utilizar. Por si acaso, la conferencia yo se la estoy brindando a los organizadores para que puedan remitírselo de repente a todos ustedes y ahí están los detalles de la revisión que se ha realizado en esta actividad académica. Así es. Una consulta más, doctor. En recién nacidos, ¿cuál sería lo normal? Como les repito, va a depender del instrumento que utilicemos, la metodología que hagamos, ¿no? En realidad, los pacientes eh, recién nacidos tienen algunas dificultades por el tema de la calidad de la muestra, y eso inclusive lo vemos con los hemogramas, ¿no? A veces cuando tomamos en estos microtubos, cuando lo hacen de manera manual y lo vierten al microtubo, por ejemplo, para un hemograma, se ve que a veces el personal que lo toma, ya sea de enfermería, neonatología o inclusive el laboratorio, a veces no cumple con las condiciones ideales. Y en especial, los pacientes pediátricos, los pacientes recién nacidos, tienen esos, digamos, desafíos al momento de obtener muestras necesarias para el proceso, no solamente en hematología, sino también en bioquímica o inmunología, ¿no? Entonces ahí es importante tener la relación anticoagulante y muestra para que no haya problema al momento de hacer un dosaje y tengamos un resultado adecuado, ¿no? Perfecto. Una pregunta de Randy. ¿Existe alguna correlación en la forma de reporte entre el método de Westergren y Wintrobe? A ver, el gol estándar es definitivamente el método de Westergren. Entonces, todos los otros métodos manuales, Wintro, microsedimentación, DISPET, etcétera, siempre van a ser evaluados en su desempeño con el gol estándar para tener, digamos, una correlación correcta. Inclusive los métodos automatizados. Entonces, igual el método que yo tenga que utilizar, muchos de ellos han sido comparados con el gol estándar al momento de poner inclusive sus valores de referencia, los tiempos de proceso o la manera como de manera manual se realizan, ¿no? Entonces, todas esas indicaciones deberíamos tenerlo presente al momento de hacer el proceso de la BCG. Perfecto. Consultan también la prueba de BSG, ¿en qué casos clínicos se puede utilizar? Bueno, como hemos visto en la conferencia, pues la utilidad clínica de la velocidad de sedimentación es bastante amplia, ¿no?
Quizás de manera más frecuente la relacionamos a problemas de origen reumatológico o también como un indicador clásico de reactante de fase aguda, que es lo más frecuente. Aquellos procesos en los cuales nos haría ver que ese paciente está pasando por un momento agudo. Pero como hemos visto en la conferencia, hay bastantes entidades clínicas que pueden ser consideradas para hacer un uso correcto de esta prueba. Enfermedades de origen oncológico, cánceres, enfermedades cardiovasculares desde la perspectiva de inflamación, también, enfermedades oncológicas de origen neurológico, también, enfermedades reumatológicas específicas o autoinmunes, como por ejemplo la arteritis de la arteria temporal, lo podemos considerar artritis reumatoide, etc. Pero lo importante es hacer estos exámenes en pacientes que tienen sintomatología y no hacerlo probablemente en pacientes asintomáticos, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor. Una consulta más. ¿Existen laboratorios en Perú que usan equipos automatizados para BSG? Bueno, en esta parte, doctor, si usted pudiera darnos un comentario sobre su experiencia con los equipos de BSG. Claro, por supuesto. Bueno, en mi caso yo trabajo en el Hospital 3 de la Seguridad Social ya hace muchos años y ya hace muchos años utilizamos equipos automatizados para la determinación de BCG, ¿no? Inclusive en este momento estamos haciendo un ensayo de correlación para comparar un equipo que utiliza, por ejemplo, tubos específicos con citrato para BCG con otro equipo que utiliza, por ejemplo, tubos de DTA, es decir, el tubo del hemograma ya lo podríamos estar utilizando también para la BCG. Y en realidad es un tema de criterio de cómo el director del laboratorio quiera utilizar un método en base a plataformas robustas que me garanticen los resultados. Hay muchos laboratorios que yo tengo conocimiento en el país que usan tanto en la parte pública como privada la velocidad y sedimentación de manera manual, automatizada, perdón. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Acá hablan de la microeritrosedimentación y de Winthrop, más sin embargo, me voy a dirigir más a la pregunta que dice, ¿cuál es la utilidad de la BSG en recién nacidos para descartar sepsis? ¿Y cuál sería el mejor método para esta determinación? Ya. Como mencioné, al momento de nosotros hacer los ensayos de verificación analítica, ya sea de manera manual o ya sea de manera automatizada, lo ideal siempre es contar con pruebas desafiantes. Los pacientes recién nacidos, los pacientes con enfermedades hematológicas, justo tienen esas características. No es como, por ejemplo, cuando hacemos ensayos de generalidad y buscamos rangos patológicos realmente de muestras o rangos realmente bajos que desafíen el instrumento o el proceso manual. El otro tema es que, como mencioné, la velocidad de sedimentación digamos, un test que ayuda a ver que fisiológicamente estamos teniendo un proceso agudo, inflamatorio, en especial con un incremento importante. Entonces, un paciente, ¿no? Un paciente recién nacido que probablemente pueda nacer potencialmente y tenga un compromiso séptico, pues la utilidad de la BCG estaría bien recomendada, ¿no? Excelente, doctor, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿diferencia y similitudes entre BSG y PCR como reactantes de fase aguda? Bueno, no he ahondado el detalle de esa pregunta, pero en la mayoría de publicaciones siempre las ponen de la mano, PCR y BCG. Quizás haya más experiencia desde del PCR por la perspectiva de que es casi siempre, la mayoría de los casos, ya por muchos años se hace de manera automatizada, ¿no? A pesar que todavía se utiliza de métodos semi-cuantitativos o manuales o de manera cualitativa. Y quizás la BCG lleva ahí esa desventaja porque todavía quizás se sigue utilizando de manera manual, ¿no? Pero en líneas generales, tanto el PCR como BCG siempre son considerados como reactantes de fase aguda porque están asociados justo a un proceso agudo, a un proceso inflamatorio. No he hecho la revisión específica comparando que el comportamiento sea muy similar de ambos si queremos evaluarlo en ese contexto. Excelente.
Respecto a una consulta sobre los controles, nosotros distribuimos controles que son específicamente para equipos automatizados, no para metodologías manuales. En cualquier caso, pueden acceder a través de nuestra página web para solicitar información. Y ahora le doy el pase a la licenciada Jacqueline Cortés para que pueda compartirles un poco más de información adicional. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias en verdad por su atención. Muchísimas gracias al doctor Figueroa por esa excelente presentación, pues que siempre, como él dice, nos pone al tanto acerca de las nuevas tecnologías y las nuevas investigaciones que se han realizado sobre esta metodología de velocidad y sedimentación globular. En particular, nuestra empresa Ingeniería de Diagnóstico Clínico representa varias casas comerciales. Dentro de ella está una casa comercial que se llama Diesel, que está ubicada en Italia, a la cual nosotros somos distribuidores exclusivos y maneja equipos automatizados de velocidad y sedimentación globular, que fueron una de las preguntas que estuvieron realizando. Dentro de los equipos de velocidad y sedimentación globular que manejan está, por ejemplo, este que es el más chico. Este equipo se llama MiniQ. Tiene la capacidad de procesar 4 muestras de manera simultánea y trabaja con tubos de EDTA. Vale la pena recalcar que nuestra empresa también trabaja con tubos de citrato de sodio, que es la tecnología anterior, pero la gran mayoría de las empresas estamos empezando a migrar a trabajar la velocidad y sedimentación globular con tubos de EDTA. Es decir, el mismo tubo de hematología se utiliza para poder realizar la prueba de velocidad y sedimentación globular. Este equipo MiniQ, que tiene de capacidad 4 tubos para trabajar de manera simultánea, cuenta con una impresora térmica, la cual se enlaza al equipo a través de Bluetooth y no necesariamente tiene que estar en el laboratorio, puede estar en otro sitio, de repente en donde se procesan los resultados o en donde se distribuyen los resultados. También cuenta con un lector de código de barra. Este equipo en particular tiene varias ventajas. Dentro de ella, asociada a la técnica de Westergren modificada, procesa los resultados de velocidad y sedimentación globular en 20 minutos y hace la corrección automatizada del hematocrito. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que el equipo no determina el hematocrito, nosotros tenemos un resultado de hematocrito porque este tubo vino de hematología. Y si nosotros vemos que el resultado del hematocrito está de repente muy bajo porque el paciente está hemoconcentrado o de repente muy alto, nosotros podemos corregir la velocidad de sedimentación globular indicándole al equipo cuál es el valor del hematocrito. Y el equipo de manera automática hace la corrección del resultado de velocidad y sedimentación globular. Podemos trabajar con tubos de EDTA de cualquier casa comercial y tamaño. También trabaja con tubos pediátricos. Tiene un software bien intuitivo y fácil de trabajar. Vemos que en el resultado, en donde sale 28 con un fondo rojo, el fondo rojo significa que el resultado es patológico y el fondo azul significa que el resultado está dentro de los rangos normales. Y si lo que observamos es un reloj con un tiempo en minutos, lo que te está dando es la cuenta regresiva de cuánto falta para obtener el resultado final del paciente. Este equipo tiene una característica bien importante, que además de la prueba de velocidad y sedimentación globular, también incorpora la opción de dar el resultado del DAS28, el cual tiene gran utilidad para el seguimiento médico, sobre todo en pacientes con problemas reumatológicos. Como vemos en pantalla, tiene una pantalla táctil en la cual el área usuaria determina, después de consultarle al paciente, cuáles son las articulaciones que tiene adoloridas o entumecidas, y conjunto el valor de velocidad y sedimentación globular, el equipo calcula de manera automática el resultado del DAS28, el cual es un resultado muy importante para el seguimiento médico de pacientes reumatológicos. Este equipo tiene un solo consumible, solamente cuenta con un transponder electrónico que no es más que un dispositivo electrónico que carga las pruebas dentro del equipo y este viene en presentación de 500 determinaciones o 1000 determinaciones.
es libre de mantenimiento y otra de las ventajas es que no utiliza muestra para su procesamiento, es decir, no procesa o no determina ningún fluido biológico. Cuenta además con controles de calidad normales y patológicos, es decir, que tiene controles internos de fabricación de la misma casa comercial, de valor normal y de valor patológico, que era otra de las consultas que estaban haciendo ustedes. Además del equipo Mini Q, también tenemos el equipo Q30. Este equipo Q30 es de mayor capacidad, puede analizar hasta 30 tubos de manera simultánea y tiene la ventaja de que además de eso puede mezclar. Este equipo trabaja directamente igual que el anterior con el tubo primario de hematología, lo que quiere decir es que una vez que salga mi resultado de mi hemograma, yo lo puedo colocar directamente en el equipo mezcla y saca el resultado. Puedo colocar hasta 30 tubos para trabajar de manera simultánea. Su único consumible, al igual que el anterior, es un transponder que viene en presentación de 500 determinaciones, 1000 determinaciones y 5000 determinaciones. El tubo de hematología yo lo coloco directamente en el equipo de velocidad y sedimentación globular, el cual tiene un lector de código de barra incluido y sus resultados se conectan directamente a la interfaz. Todos los equipos que nosotros tenemos de velocidad y sedimentación globular trabajan de manera automatizada y se correlacionan con el método estándar o el gold estándar, que es el método de Westergren. En este caso, el método de Westergren modificado. Todos los equipos cuentan con pantalla táctil. El equipo Q30 cuenta con mezclado interno de inversión completa. Tiene 3 modos de trabajar, en el cual trabaja como carga continua, puede trabajar como lote o puede trabajar de manera combinada. Además de eso, no genera consumos de la muestra, por lo cual no genera residuos biológicos adicionales al laboratorio, siendo equipos libres de mantenimiento. También contamos con equipos en presentación de 80 tubos, que es el Q80, y con presentación de 200 tubos por hora. Es decir, tiene la capacidad para procesar hasta 200 tubos por hora. Y estos equipos más que todos los utilizan en Estados Unidos y en Europa, en donde la velocidad y sedimentación globular es una prueba que está incorporada dentro del hemograma. Es decir, a todos los pacientes que le hacen un hemograma, le hacen la determinación de la velocidad y sedimentación globular. Porque como bien explicó el doctor Figueroa, no es una prueba específica que me da un diagnóstico, pero sí es una prueba sugestiva de muchísimas patologías que pueden estar asociadas. Problemas inflamatorios y sobre todo problemas infecciosos, además de problemas reumatoides. Es decir, ella me puede inducir conjunto al hemograma si existe algún tipo de complicación infecciosa o inflamatoria que pueda estar presentando el paciente. Es una prueba económica, es una prueba muy sencilla de hacer, es una prueba que hoy en día está automatizada, que tenemos control de calidad, ya no deberíamos estar haciendo manual, porque cuando nos llega una inspección de su salud nos va a decir de qué manera tú puedes controlar esta prueba, porque no pasas ningún tipo de control, y esta es la manera de cómo nosotros podemos hacerlo, controlándola pues a través de los controles automatizados que tienen nuestros equipos automatizados. Si desean alguna otra información, pueden consultar nuestra página web, en donde además de equipos de velocidad y sedimentación globular, también manejamos otras casas comerciales, como por ejemplo Nova Biomedical, que tiene como procedencia Estados Unidos con equipos de gases venosos y arteriales y dispositivos portátiles para la medición de urea, la medición de creatinina, la medición de hemoglobina, la medición de hematocrito, la medición del lactato y de glucosa. También contamos con ELISAs manuales y ELISAs automatizados, equipos de electrolitos y además de eso tenemos pruebas rápidas para detección de COVID-19. Entonces podemos pasar a hacer el cierre de la conferencia. Muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos en un siguiente encuentro de IDC y sus espacios de capacitación continua. Muchísimas gracias.